Como los cuerpos ahora van a estar en rotación, hay un concepto que está vinculado con la energía que se debe incorporar ahora, que no estaba considerada antes cuando los cuerpos estaban trasladándose. Y es la energía cinética rotacional que va a consumir un cuerpo que está en rodadura. Por ejemplo, este es el perfil de un cuerpo de forma irregular, que está rotando alrededor de un eje, que está con este sentido de giro. Y por lo tanto, queremos ver cuánta energía consume este cuerpo que está rotando. Porque ya sabemos que cuando está trasladándose, la energía de movimiento que consume depende de su masa y de su rapidez, que en este caso debería ser con qué rapidez se mueve el centro de masa, ¿no? Digamos, si el centro de masa seguro va a estar en algún punto del eje y este cuerpo se traslada y rota a la vez, entonces yo sé que la energía que consume para trasladarlo va a ser dado por esto. Pero la energía que consume cuando esté rotando va a ser distinta. Entonces, eso es lo que vamos a discutir en este momento. ¿Cuánta energía consume en la rotación? Bueno, fíjense, vamos a suponer que todo este cuerpo, que está constituido por millones de partículas, tomamos solo una partícula, que está ubicada respecto del eje a una distancia RI, dado por este vector, RI, donde ese vector se lo traza perpendicular al eje, como ven, y que ese punto en particular está describiendo, que es parte del cuerpo rígido, una trayectoria rotacional, un círculo de radio R, con una velocidad tangencial VT. Entonces, claro, la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular ya la sabemos. Como hay una perpendicularidad, recuerden ustedes, cuando es un movimiento circular, se cumple esto, ¿no? Se cumple que, dado que B es igual a omega por R, omega cruz R, al ser perpendiculares, el ángulo es 90 grados. El ángulo entre omega y R. Los tres vectores son perpendiculares entre sí. Entonces, claro, usted va a ver que esto es B, esto es R y esto es omega. Siempre omega, recordarán, queda en la dirección a lo largo del eje. Entonces, estos tres vectores son perpendiculares. Por lo tanto, como son perpendiculares, yo siempre escribo en magnitud que la rapidez tangencial es igual a la rapidez angular por el radio, porque el seno de 90 es 1. Bueno, siendo esto la rapidez, entonces la energía asociada, la que consume esta partícula, la masa medida, va a ser un medio de su masa por la rapidez. Si sustituye allí, tiene esto. Pero eso es de una partícula cualquiera ahí. Entonces, si usted quiere ver la total, tendrá que sumar todas las contribuciones de la energía consumida por cada partícula. Y esa sumatoria me da la energía total de la energía cinética rotacional. ¿Qué es lo que es un factor común? Un medio y omega. Porque cualquier punto del cuerpo, cualquier punto del cuerpo, va a estar siempre describiendo un círculo de radio R distinto, pero todos esos puntos se van a mover siempre al mismo valor de omega. Por eso ese omega es factor común. Quedando entre paréntesis la sumatoria del producto de masa por el radio. Esto de aquí es el concepto de momento inercia, lo que se conoce como momento de inercia, que es la medida de cómo está distribuida la masa alrededor de un eje. Es esa característica que tienen los cuerpos, inherente que tienen los cuerpos rígidos, al ponérselos a rotar, o si estaban rotando, dejarlos de rotar, que se manifiesta en ese momento como la intención de cambiar su estado de rotación. Esa medida de la resistencia que ofrecen los cuerpos a cambiar su estado de rotación es lo que se conoce como momento de inercia. Análogo, equivalente a lo que veíamos en traslación como masa. La masa era la propiedad intrínseca de los materiales que se manifiesta cuando esos cuerpos se los trata de cambiar su estado de movimiento en la traslación. Cuando se trata de cambiar su estado de movimiento en la rotación, eso se llama momento de inercia. Y ese momento de inercia se lo valora, depende de cómo está distribuida la masa respecto del eje. Bien, entonces, tenemos de aquí en adelante el hecho de saber que cuando calculamos el momento de inercia, uno tiene que fijar con respecto a qué eje lo está calculando. Porque yo puedo tener un momento con respecto al eje que pasa por el centro de masa, puedo tener un eje paralelo al que está aquí, un eje que pase por acá. Entonces tengo infinitos valores de momento de inercia para este mismo cuerpo.
¿De acuerdo? Es decir, yo puedo tener aquí uh, una, una rueda. Entonces, yo puedo tener un eje y puedo decir con inercia con respecto a este eje, o puedo tener con respecto a este otro eje, o puedo tener con respecto a este eje, ¿entienden? Entonces, depende del eje de rotación. Entonces, es importante definir el eje y subrayarlo, así en el subíndice, poner con respecto a qué eje se va a poner. Las unidades de medida del momento de inercia van a ser los kilogramos por metro cuadrado. Kilogramos por metro cuadrado. Dicho eso, entonces ustedes ya pueden decir, la energía consumida de ese cuerpo rígido en rotación va a ser un medio del momento de inercia que tenga el cuerpo rígido con respecto al eje por la rapidez angular al cuadrado. De eso depende la energía cinética rotacional. Entonces, si ahora yo tengo que valorar la energía mecánica de un cuerpo que está en principio moviéndose en una posición A y luego solo actúan fuerzas conservativas y va a subir una rampa posicionándose al cuerpo B estando en rodadura, ahora yo sé que esa energía mecánica va a tener, por supuesto, una energía potencial si defino un nivel de referencia, todo lo que ustedes saben, más el correspondiente término de energía cinética. Pero voy a tener de traslación y voy a tener de rotación. Entonces, yo incorporo este nuevo término de energía cinética rotacional que no tenía antes. Y lo mismo haré cuando valore la energía mecánica total del cuerpo en otro punto, en otro instante B. Eso es la novedad. Incorporar la nueva cantidad de energía que este cuerpo consume si está girando. Por lo tanto, para resumir el momento de inercia de una partícula, recuerden ustedes, tenemos que determinar el eje de rotación. Y con respecto a ese eje de rotación, decir que lo que estoy calculando, por ejemplo, si se tratase de partículas solamente, ver con respecto a un eje determinado, si hay una partícula que está girando respecto de este eje, a qué distancia lo está haciendo. Entonces esa distancia la mido desde el eje a donde está ubicada la partícula. Si esta partícula está girando, entonces yo sé que tengo que multiplicar la masa de esa partícula por la distancia desde el eje hacia donde está la partícula al cuadrado. Si tengo otra partícula más distante, etcétera, haga la misma historia, ¿no? Cojo la partícula 2 por la distancia que media desde el eje hacia allí, elevada al cuadrado. Y así sumo todas, ¿sí?